Muchas gracias. Quiero informarles que he dado inicio a una gira nacional por todos los estados de la República para hablar sobre el desastre que ha resultado, lamentablemente, el gobierno de Morena y particularmente el peligro que representan las reformas legales que están impulsando en el Congreso de la Unión y especialmente en el Senado de la República, pues del cual formo parte. Ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, es un desastre este gobierno. O sea, en materia económica hay una crisis muy profunda que está lastimando a millones de personas. 17 millones de personas o no tienen empleo o están subocupados o tienen disposición de trabajar y no tienen trabajo. En materia de salud hay 35 millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios básicos de salud, no hay atenciones, es la verdad, no hay medicinas. En materia de pobreza, más de 50 millones de mexicanos no les alcanza lo que ingresan para comer o para sus gastos básicos. Y en materia de inseguridad, pues hay más violencia que nunca. Lo vemos con negocios, lo vemos con ciudadanos, con matanzas, lo vemos con periodistas, está fuera de control, el gobierno no hace nada. Pero desgraciadamente, la verdad es que la percepción es otra. O sea, los números nos dicen que los ciudadanos hoy por hoy le creen a este gobierno. Y creo entonces que no basta lo que estamos haciendo hasta este momento, no basta con las acciones a nivel central, tenemos que salir a la calle, tenemos que ir estado por estado, visitar universidades, dialogar con cámaras, hablar con medios de comunicación, organismos de la sociedad civil, con ciudadanos en general, debatir ideas, exponer estos datos, confrontar distintas visiones, pero sobre todo plantear soluciones distintas de cómo mejorar este país. Es por eso que hoy he decidido anunciar esta gira nacional y salir y dar ese debate. Pero muy particularmente lo hago porque hay un peligro inminente para el país. Están 3 reformas dañinas que está impulsando con todo este gobierno y Morena. La reforma eléctrica, la reforma electoral y la Guardia Nacional Militar. Y la verdad es que es bien claro lo que quieren hacer. O sea, el presidente y Morena lo que quieren es ponerle la potencia y la popularidad del presidente para convencer a ciudadanos y presionar a la oposición para lograr los votos. Yo no lo voy a permitir, bajo ningún motivo. A ver, está clara la estrategia. Hoy el presidente dijo que secretarios y secretarias van a salir por todo el país para hablar de la reforma eléctrica, de lo que ellos creen que es correcto. Morena ya ha anunciado foros y asambleas. Yo creo que hay que hacer contrapeso. Hay que salir y exponer y debatir y mostrar por qué la reforma eléctrica es un peligro para este país. Es evidente que la reforma eléctrica impulsa energía cara y sucia, cara y sucia. Y lo que necesitamos es energía limpia y barata. Los datos nos dan la razón. Lo que se debe de hacer en México es impulsar que a ti, ciudadano, te llegue la energía lo más barata posible y lo más limpia posible. Y esta reforma de Andrés Manuel López Obrador, que con engaños quiere impulsar, hace lo contrario. Mira nada más un par de datos. Le cuesta al gobierno producir el doble con ciclo combinado con gas que a un productor independiente y hasta 4 veces más que a energías renovables de largo plazo. ¿Qué queremos nosotros? Pues que la produzca quien la pueda producir más barata y que te la dé a ti barato. Porque hoy te cuesta a ti de tus impuestos más de 70,000 millones de pesos en subsidios que nos están engañando para darle un costo artificial a la energía eléctrica. Así es que como esto, yo he decidido dar la cara, dar el debate, salir, convencer, compartir ideas e ir estado por estado para dialogar con los mexicanos. Quiero que sepas que desde el inicio del año lo estoy haciendo. Ya fui a Durango, ya fui a Baja Sur, estoy por ir a Tlaxcala y así me voy a ir estado por estado, porque por México vale la pena luchar y no se va a cambiar solo. Es momento de dar un paso hacia adelante. Un saludo. Muchas gracias, senador. Iniciaremos, si le parece bien, con las preguntas. La primera es de Víctor Mayén. Le pregunta, López-Gatell, por ética, debe renunciar como el zar coronavirus. Hoy el presidente lo defiende y alaba al decir que es un gran profesional y una dicha contar con especialistas en pandemia. ¿Alguna opinión? La verdad de las cosas es que ha sido criminal la actuación del doctor López-Gatell. Parece una tragedia que un funcionario, por quedar bien con su jefe, le haya hecho tanto daño a este país. Las cifras son contundentes, las que conocemos, ¿eh? O sea, porque han ocultado muchísima información y se tiene una subestimación muy grave de contagios y de muertes. Y el actuar de este funcionario ha sido
pues verdaderamente criminal. No solo se le tiene que quitar del lugar, sino que tiene que haber responsabilidades. Si uno hace memoria hacia atrás, verdaderamente es sorprendente lo que hicieron. Desde recomendar, primero minimizar la enfermedad, segundo recomendar que no se usara casi tapabocas, que la gente saliera, en fin, cero, muy pocas pruebas, poca atención médica, todo el tiempo con una irresponsabilidad manejando el tema. No, la verdad las cosas es que no solo se debería de ir, sino tiene que haber responsabilidad. Yo estoy seguro que la historia lo va a juzgar, pero también la justicia lo debe hacer. Gracias, senador. Mayolo López le pregunta, Marco Cortés dijo anoche que el PAN no se opone a todo en la reforma eléctrica. Una opinión, por favor. No conozco las declaraciones, lo que sí conozco es la postura del Senado del PAN. Una y otra vez la hemos debatido y es muy clara y no tiene margen para ni un solo movimiento. La postura de los senadores del PAN que hemos platicado y consensado entre todos es la siguiente y yo coincido con ella. Estamos en contra de la reforma eléctrica dañina del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque impulsa energía cara y sucia y nosotros lo que queremos es energía barata y limpia. En lo personal me parece que ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? No necesitamos abrir todo un debate al respecto. Por supuesto, todos los temas son debatibles, pero lo mejor que le podría pasar al país es que esa reforma se vote lo más rápido posible. Lo más rápido posible, concluyendo el Parlamento abierto. Ojalá, esta es una opinión personal del senador Damián Cepeda Vidales, ojalá y se vote rápido para rechazarla por dañina y entonces sí pasar a debatir temas positivos, que los hay en materia energética, como energías renovables, como energía más barata. Pero así como está la reforma, no tiene absolutamente nada positivo. O sea, es una reforma que busca que CFE no compita y que CFE le venda a los mexicanos la energía cara y sucia que producen. Reitero los datos. CFE produce al doble que los productores independientes por ciclo combinado y 4 veces más que energías renovables. Así es que la postura de nosotros y en lo personal mi postura es clara, no a la reforma eléctrica. Y mi llamado a la oposición reiterado es muy sencillo, no tiene los votos Morena, no tiene los votos. Digamos que no y pasemos a debatir un tema importante. Ojalá y nadie en la oposición se doble. Si todos nos quedamos congruentes, firmes y consistentes con las posturas a favor de los mexicanos, esta reforma no va a pasar. Me da mucho gusto escuchar las posturas en diputados, en el Parlamento y demás, que claramente están diciendo que no a la reforma eléctrica. Esa es mi opinión. Gracias, senador. Misael Zavala le pregunta, la renuncia de Dante Delgado hay 2 preguntas en el mismo sentido, si le parece se las hago juntas porque sí, claro, tenemos muchas. Dice, la renuncia de Dante Delgado a la presidencia de la Comisión Especial de Veracruz sería el comienzo para que Morena sepulte esta comisión y el Senado no reúna más pruebas de abusos de autoridad en Veracruz. En el mismo sentido, Gerardo Cedillo le pregunta, ¿qué pasará con la Comisión Especial de Veracruz? ¿Va o no va? ¿Los 30 de Morena la descarrilaron o sigue? Yo lo he dicho en anteriores ocasiones y lo reitero hoy. El gobierno de Veracruz es un gobierno fallido, es un gobierno autoritario, represor, que mete a la cárcel a quien piensa distinto de él. Ya tenía el delito pues, muy negativo de ultraje a la autoridad, háganme el favor, parece que lo quieren modificar, vamos a ver si es cierto. Pero no solo eso, sino está el caso de la persecución política contra el aspirante al Comité Directivo Estatal del PAN, que sigue en la cárcel, o sea, por simplemente ser miembro de la oposición. Y está ahora el caso del secretario técnico de la Jucopo, que, pues, al menos a lo que se conoce públicamente, sin ningún tipo de prueba, tienen en la cárcel. No pueden hacer eso los gobiernos. O sea, ese es el cambio por el cual la gente votó. ¿Dónde está la esperanza de cambio que prometieron? ¿Dónde está el que ya no iba a haber persecuciones políticas? Entonces, no solo es un tema, no es un tema de partidos, es un tema de justicia. No debemos de permitir que un gobierno haga este tipo de abusos. Por eso yo en lo personal creo que es correcto que el Senado asuma sus facultades. Yo lo he dicho incluso anteriormente, deberíamos estar debatiendo incluso la desaparición de poderes. Esta es una opinión personalísima, porque creo que en ese caso sí se justifica, porque los 3 poderes han fallado.
Recuerden que la desaparición de poderes no solo es que uno de los poderes, es los tres, pero aquí es claro que el Congreso del Estado ha sido comparsa del gobernador y es claro que el Poder Judicial también. Entonces, sí se da el escenario. Entonces, yo me voy más allá de la comisión. En lo personal, creo que se justifica la desaparición. Sobre la comisión, la verdad es que creo que es un tema de disputas internas de Morena. O sea, es evidente que traen un pleitazazo al interior, ¿no? En donde pues la mitad dice que sí, la mitad dice que no, y qué lástima que ese pleito interno esté dañando una decisión que debería de ser de Estado. Claro que es correcto que el Senado al menos observe, investigue lo que está pasando en un Estado que claramente es fallido. Esa es mi opinión. Ojalá la comisión continúe, por supuesto, en el marco de sus facultades, pero creo que va a llevar la suerte, o desgraciadamente al día de hoy veo que está llevando la suerte del conflicto interno de Morena. Gracias, senador. Karina Aguilar le pregunta, ¿considera que este nuevo periodo ordinario será realmente productivo o se verá empañado por las grillas internas de Morena y el ambiente electoral? Mira, yo espero que sí, pero ahora, pues, si se quieren dividir, bienvenidos. Qué fuerte vamos a quedar como oposición. Aquí estamos listos para sumar esfuerzos con quienes sí quieran impulsar cosas positivas para el país. Así es que, pues no los estorben mucho. No, yo sí creo que va a ser algo positivo el próximo periodo ordinario. Espero que podamos entrar a los temas de fondo. A ver, si vemos los números, más allá de si están a favor o en contra, qué opinan del gobierno y demás, que la gente, ¿cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos? Seguridad, y está fuera de control, economía, y tenemos millones de mexicanos que están sufriendo, salud, educación, corrupción. En esos temas, la verdad es que deberíamos de encontrar puntos de consenso si verdaderamente se pusiera por delante el interés de los mexicanos. Por ejemplo, basta de estar pateando el bote con la ley de emergencia económica. Pasó lo peor de la crisis del COVID, sí, pero seguimos en crisis. Sigue siendo vigente los planteamientos del PAN de impulsar apoyos directos para la gente, de apoyar a la generación de empleos y demás. En materia de seguridad, sigue siendo vigente las propuestas que hemos puesto de fortalecer policías estatales y municipales, la inteligencia, la inversión en tecnología, el mando mixto y demás. En salud, sigue siendo vigente el debate pendiente de atención y medicinas, pues no la hay. Quieren que se llame distinto al Seguro Popular, como ya lo desaparecieron, pues está bien, pero que se les dé un buen servicio. Entonces, yo creo que los temas están ahí. Y si se logran quitar este vicio político electoral que desgraciadamente a veces contamina el Congreso, debería de ser un periodo ordinario. Al menos nosotros, yo en lo personal, con ese ánimo entro. Somos políticos profesionales, representantes de los ciudadanos y siempre tenemos que buscar cómo construir. Ahora, aprovechando la pregunta, yo sí creo que hay que estar bien atentos a lo que está pasando ahí. Andan con los cuchillos largos. Creo que se puede dar una recomposición en los contrapesos y en la composición del Senado de la República. Muy interesante para el país. Ojalá y algo bueno salga de esta crisis negativa que se está viendo. Gracias, senador. Luis Carlos Rodríguez le pregunta, ¿qué opina de que 2021 fue el año de más incremento de delitos contra mujeres? No solo feminicidios, sino violaciones, violencia de género, extorsiones, violencia doméstica, etcétera. Dos cosas. La primera, yo lamento mucho la minimizada que da el presidente López Obrador sobre la violencia y particularmente la violencia contra las mujeres. Todavía estos días lo escuchaba decir que, bueno, es que antes no se dividía y no se le ponía tanta atención al feminicidio. Se hizo precisamente para visibilizar un problema grave que tenemos en México, que es la violencia contra las mujeres. La realidad es que en este país es un peligro ser mujer en materia de seguridad pública y se han dado muchos homicidios con la característica de feminicidio por el solo hecho de ser mujer. Y es correcto que el gobierno lo atienda con una política especial, una política dirigida puntualmente a evitar la violencia contra las mujeres. Ahora, dicho eso, la verdad es que está fuera de control la violencia en todos los ámbitos en el país. Fuera de control, nunca había habido tanta violencia. El presidente cree que con taparse los ojos se va a resolver. No se va a resolver así, presidente. Tenemos que cambiar la realidad para los mexicanos, porque los mexicanos no quieren pretextos.
No queremos pretextos, queremos paz para nuestros hijos, queremos salir a la calle y poder caminar. La gente quiere poder usar el transporte público sin que lo roben, sin que lo ataquen. Queremos poder desarrollarnos con negocios sin que nos extorsionen. La gente quiere poder encontrar trabajos sin poner en riesgo su vida. Eso es lo que México requiere y eso no es algo de partidos, es algo de resultados. Usted prometió un cambio. Si quería gobernar para quejarse, no hubiera peleado por la presidencia de la República. Así de sencillo se lo digo. Lo que necesitamos los mexicanos son resultados y alto a la inseguridad de México. Gracias, senador. Gerardo Segura le hace varias preguntas. Empiezo con ellas. La primera, de acuerdo con el último informe de Reporteros Sin Fronteras, con sede en París, López Obrador se ha negado a impulsar las reformas necesarias para frenar la espiral de violencia e impunidad contra periodistas que ha derivado en el asesinato de 51 comunicadores en lo que va del sexenio. ¿Qué opina de esto y de qué se debería poner a trabajar en este tipo de iniciativas o para frenar la violencia en general en lugar de echar culpas al pasado y decir que se trata de politiquería? Escuchando ayer la reacción del presidente ante el lamentable asesinato de la periodista en días recientes, realmente mi mente decía, pues que no lo puedo creer, o sea, no puedo creer que la respuesta a un asesinato a una periodista sea que el pasado y que los neoliberales, o sea, ¿quién es responsable de la seguridad pública a nivel nacional? El gobierno. ¿Y quién encabeza el gobierno? El presidente López Obrador y Morena. Basta de pretextos, es momento de resultados. No es justo que los mexicanos en todos los ámbitos tengan miedo y no es justo particularmente que los periodistas que hacen una labor de interés público, que significa llevarle información a los mexicanos, permitir el acceso a la verdad a los ciudadanos, pongan en riesgo su vida por hacer su trabajo. No es correcto en ningún lado del mundo y no es correcto en México. Y el gobierno responsable de la seguridad tiene que actuar. No se puede echar culpa, se tiene que hacer protocolos especiales que funcionen y una estrategia específica de protección a los periodistas, porque está en riesgo no solo la vida de personas, sino la libertad de expresión y el acceso a la información y a la verdad de parte de los ciudadanos. Mi solidaridad para los familiares de la víctima, mi solidaridad para todos los periodistas, y lo digo con conocimiento de causa porque vengo de una familia de periodistas, pero lo digo como mexicano y lo digo como ciudadano. Basta de pretextos, queremos seguridad para los periodistas en México. Gracias, senador. Gerardo Segura le pregunta también, ¿considera que se desprestigia la diplomacia mexicana que ha sido reconocida a nivel mundial con la irracional insistencia de que Pedro Salmerón sea embajador ante Panamá? ¿Exhortaría a los panameños a no permitir que les impongan un embajador señalado de ser abusador y acosador sexual y por lo tanto un delincuente en potencia? En concreto, contesto, sí se lastima la imagen de la labor del servicio exterior con este tipo de propuestas. Me parece que los representantes del país en el exterior tienen que tener mucho profesionalismo, pero sobre todo mucha calidad moral, porque es la cara de México en el extranjero. Y en este caso, evidentemente hay señalamientos muy graves que se tienen que resolver por la vía de la justicia, pero no es correcto que se esté impulsando un perfil como este para tener una representación en el exterior. Me parece muy insensible el gobierno de López Obrador haciendo caso omiso y sobre todo prácticamente burlándose, ¿no? De los señalamientos que tienen. ¿En dónde quedan las víctimas? ¿En dónde quedan los señalamientos? No, no es correcto. Definitivamente creo que se tiene que rechazar ese nombramiento y mi llamado al presidente es a que haga propuestas serias y que nos representen a todos los mexicanos, no caprichos que rayan en lo absurdo. Gracias, senador. También de Gerardo Segura, ¿considera que el negarse a vacunar a niños de entre 5 y 12 años es atentar contra la niñez de México, que es lo más sensible de una nación? ¿Qué calificativo darle a esta inmunda decisión? Sin duda, la decisión de no vacunar a niños cuando en el mundo ya es un tema recomendado por organizaciones, cuando países lo están haciendo, es poner en riesgo a nuestros pequeños. Yo quiero recordarle al gobierno de Morena y al presidente que en nuestra Constitución existe un principio máximo, que es que hay un interés superior de los niños, niñas y adolescentes en este país.
No es correcto, no es humano. ¿Dónde les quedó el corazón? ¿Por qué están poniendo en riesgo a nuestros niños? Yo a los mexicanos les digo, levantemos la voz. O sea, le quiero hablar a los mexicanos, levantemos la voz. No es correcto que por un capricho, por querer ahorrar unos pesos, el gobierno de la República para sus proyectos, pues algunos de ellos, la verdad, completamente fuera de toda normalidad, pues estén poniendo en riesgo a los niños mexicanos. Claro que los ponen en riesgo. Si un niño se enferma y no está vacunado, tiene mayor riesgo que uno que esté vacunado. Así es que la exigencia es vacunas para los niños, niñas y adolescentes ya. Necesitamos que todos en México que estén vacunados para poder hacerle frente a esta grave enfermedad que es el COVID. La verdad está fuera de toda lógica. Esta decisión me parece inhumana y me parece completamente irracional. Gracias, senador. Finalmente, de Gerardo Segura, ¿qué opina del testamento político que anunció López Obrador? Le digo de manera contundente, el presidente López Obrador, presidente de la República de México, no es rey de México. Es un presidente electo por los funcionarios, que tiene fecha de caducidad su gobierno, que es el 2024, si no es que antes lo quitamos con la revocación de mandato, quienes así lo consideren. Entonces, presidente, usted no necesita dejar un testamento, no se preocupe. Afortunadamente en México vivimos en una democracia, no en una monarquía. Lo que va a pasar, si usted hace falta, es que va a aplicar el artículo 84 de la Constitución que dice, afortunadamente, puntualmente, que si el presidente falta por muerte, por salud, por lo que quiera, renuncia, y son los últimos 4 años de su mandato, como es el caso, entra el secretario de Gobernación por hasta 60 días, solo en lo que el Congreso de la Unión, diputados y senadores, nos erigimos en colegio electoral y votamos, un voto una persona, y elegimos quién va a acabar ese periodo. Si estuvieran los 2 primeros años, se manda a elecciones. Así es que, presidente, no se requiere testamento. Eso es lo que va a pasar. Lo que sí me dicen es la visión que tiene el presidente de el país, una visión muy patrimonialista, como si fuera de él, o sea, como si México fuera de su propiedad, como si fuera el papá que tiene que distribuir entre los hijos la riqueza. No, señor presidente, México no es suyo, afortunadamente. México es de los mexicanos. Los mexicanos vamos a decidir quién queremos que nos gobierne en el futuro si algo le llega a suceder. Por cierto, yo espero que al menos de salud, por supuesto que no le suceda nada, sería una tragedia para el país, y que en todo caso se usen las herramientas legales disponibles para cualquier decisión de los mexicanos. Por último, ¿saben quién promueve los testamentos políticos en la historia del mundo? Puras personas autoritarias y radicales. A ver cómo les suenan estos nombres. Hitler, Mussolini, Lenin, Franco, Perón, Chávez. Bonita lista de autoritarios en la que quiere ser parte el presidente López Obrador. Gracias, senador. Y para finalizar, Mayolo López nos manda otra pregunta. Dice, finalmente Va por México va a postular al priista que perdió hace 6 años contra Rosa Saizpuro en Durango. Una declaración, por favor. Claro, a ver, me pregunta Mayolo sobre el proceso de Durango. Quiero dar una respuesta muy particular y quiero aclarar que esta es, como todas mis posturas partidistas, pues son ajenas, digamos, aquí al Senado. Es mi postura como militante del PAN, como ciudadano, como senador y como exdirigente nacional del Partido Acción Nacional, a la cual, por supuesto, pues tengo derecho. En mi opinión, primero, yo ayer que vi esa nota, digamos, me comuniqué con el precandidato del PAN de Durango y me afirma que no hay tal, al menos al día de hoy. Entonces, yo no la doy por hecho y espero que eso no suceda. Sin embargo, sí vi la declaración hace unos días del presidente del PRI y estuve en Durango. Y lo que yo pienso sobre el estado de Durango es lo siguiente. En mi opinión, sería una locura que el Partido Acción Nacional no encabezara la candidatura al gobierno del estado de Durango. Y justifico mi dicho, ¿por qué lo digo? Durango hoy lo gobierna el PAN, lo gobernamos nosotros y lo gobernamos muy bien. Hace 6 años luchamos hombro a hombro, codo a codo, una elección que se veía dificilísima y ganamos con el esfuerzo de mucha gente. Y lo que se le prometió a los duranguenses fue cambiar la realidad del estado. Y luchamos precisamente contra los malos gobiernos del pasado, del PRI,
y el candidato contra quien competimos es el aspirante que hoy pretende impulsar ese partido. Me parece una incongruencia absoluta que el PAN apoyara esa candidatura y creo que, por supuesto, bienvenido toda la suma de esfuerzos que hagan en el Estado. Yo respeto mucho al Estado, pero me parece que hay que tener congruencia y seguir por el camino de consolidar el cambio que se inició en Durango. Ahora bien, que el PAN, que gobierna y gobierna bien, decida rendirse y decida doblar las manos y decida ni siquiera luchar e intentar continuar con ese cambio, a mí me parece fuera de toda realidad y yo espero que eso se valore con profundidad y que no se lleve a cabo esa decisión errónea. Tengo la fe y la esperanza en que se impulse un muy buen perfil, como es el caso de nuestro precandidato, el ex senador Héctor Flores, que es una persona capaz, honesta, íntegra, profesional y que sería un extraordinario gobernador en el estado de Durango. Por último, una reflexión para términos de las mediciones. Cuando uno mide a las personas, puedes tener una persona que ya es muy conocida, pero que tiene negativos altos, y puedes tener a alguien que esté en crecimiento con una extraordinaria imagen. A mí me parece que lo que le conviene postular al PAN es el que esté en crecimiento con una extraordinaria imagen que podría representar la esperanza de cambio para continuar consolidando ese cambio en el estado de Durango. Esa es mi opinión, reiterando pues que es una opinión personalísima. Senador, no tenemos más preguntas. Agradecerle su tiempo, agradecerle a las compañeras y compañeros de La Fuente que nos hayan acompañado y les enviaremos los materiales en un momento. Muchas gracias. ¿Puedo hacer un último comentario? Por favor. Hilando o terminando la idea de mi comentario inicial. Yo estoy anunciando esta gira nacional por los estados, claramente buscando hacer un contrapeso al anuncio del presidente de la República y de Morena de una gira de los secretarios y secretarias hablando a favor de la reforma eléctrica y de los foros de asambleas, porque creo que lo que estamos haciendo aquí a nivel nacional es muy bueno, pero no es suficiente. Evidentemente los números de percepción nos hablan de la popularidad del presidente, que yo respeto, y creo que tenemos que salir y contar la versión de los datos duros objetivos en materia económica, de salud, de seguridad, del desastre de gobierno que es Morena. Pero sobre todo, me parece que tienen razón algunas personas que han comentado que el acierto del presidente ha sido en mucho que él le habla a los ciudadanos, mientras muchas veces la oposición le hablamos al presidente. Yo creo que es momento que desde la oposición le hablemos a los ciudadanos y por eso he tomado la decisión de salir a la calle y hablar con universitarios, con cámaras, con organismos de la sociedad civil, con medios de comunicación, estado por estado, dar el debate en adición al trabajo que hacemos aquí a nivel central. Es parte del trabajo legislativo, dar la cara y compartir las ideas de un México mejor con todos los ciudadanos. Muchas gracias.